¿Cómo es posible que esa perra vaya a dirigir un cuerpo de ejército? El áspero viento del valle, cargado del polvo rojizo del Braem, azotaba el polígono de tiro de Mazamari, en el corazón de la selva central peruana. En medio de aquel infierno verde, la voz del general de división Ricardo Montoya, comandante de la 31ª Brigada de Infantería, escupió un veneno tan vulgar como el lodo que se acumulaba en sus botas. Con un gesto de irritación, usó su vara de mando para quitarse el barro pegajoso, mientras lanzaba una mirada de soslayo a su jefe de operaciones, el coronel Mateo Díaz, que permanecía a su lado. Oye, Díaz, no había noticias de que viniera la comandante del cuerpo, ¿verdad? ¿Estás seguro? Sí, mi general, respondió el coronel, con la espalda recta como un mástil. En la agenda del 5º Cuerpo para hoy solo figura una inspección a la Brigada de Artillería en Huamanga. Es imposible que venga hasta aquí. Solo entonces Montoya pareció relajarse, soltando un resoplido de desdén. La nueva comandante del 5º Cuerpo de Ejército, Elena Vargas. Su nombre era una leyenda susurrada con una mezcla de pavor y admiración en los círculos militares, incluso entre sus compañeros de la Escuela Militar de Chorrillos. Una mujer que había alcanzado las 3 estrellas de teniente general era, sin duda, la más dura entre los duros. Además, ella no era un producto de la élite tradicional de Chorrillos. Su carrera se había forjado en el acero y el fuego de las fuerzas especiales, habiendo pasado su juventud en la legendaria Escuela de Comandos de Huancayo, cuna de los combatientes más temidos del país. Para generales como Montoya, que habían seguido la ruta dorada de las familias militares de Lima, ella era una anomalía, una espina clavada en el ojo del sistema, una mutación incomprensible. Bah. Solo porque viene de los Comanchos, cree que conoce el terreno, masculló Montoya, dándose la vuelta para observar el campo de entrenamiento. Al final, esto es territorio de la infantería. ¿Qué puede saber esa mujer sobre las maniobras de una unidad mecanizada en la selva? Lo que se desarrollaba ante sus ojos no era un simple ejercicio de maniobras. Era la demostración de una operación de cruce de río que él mismo había diseñado, un espectáculo pensado para impresionar al comando conjunto de cara a la evaluación a gran escala del próximo mes. ¿Qué está haciendo el comandante del batallón de tanques? Esa velocidad es ridícula. Dile que avance con la fuerza suficiente para que el polvo cubra el cielo, gritó. El rostro del comandante de batallón al otro lado de la radio se tornó pálido. Mi general, la lluvia torrencial de anoche ha debilitado enormemente el terreno. Si aumentamos la velocidad ahora, existe un alto riesgo de que los tanques derrapen o incluso vuelquen. Maldito cobarde, estalló Montoya. Oye, si estalla una guerra, ¿vas a esperar a que el terreno se seque para luchar? Aumenta la velocidad ahora mismo. Si no veo una nube de barro levantarse frente a mis ojos, te juro que te arrancaré ese uniforme. El grito de Montoya atravesó el estruendo de los motores que llenaba el campo de entrenamiento. En su mente solo había una cosa, un espectáculo grandioso. Tanques T-55 arrojando lodo mientras cruzaban el río, seguidos por la infantería en una formación impecable y majestuosa. Esa imagen era el único aval que garantizaría su ascenso. Adelante, brigada. Ataque. Ante la insistencia de Montoya, el conductor del T-55 que lideraba la formación finalmente pisó el acelerador. La pesada mole de acero rugió y se lanzó hacia el lodazal. Pero la premonición se hizo realidad. El tanque de vanguardia, forzado a acelerar imprudentemente, se atascó en un pozo de lodo, sus orugas patinando sin control antes de inclinarse peligrosamente hacia un lado. Con un chirrido metálico ensordecedor, el tanque perdió el equilibrio, derrapó y se estrelló contra las vallas de seguridad del terraplén del río. Los vehículos blindados que lo seguían frenaron en seco, convirtiendo el campo de entrenamiento en un caos en cuestión de segundos. Un soldado cubierto de lodo perdió el equilibrio y cayó aparatosamente justo al lado de las orugas del tanque, una escena que heló la sangre de los presentes. ¡Alto! ¡Detengan el tanque! El oficial de control en el campo agitó frenéticamente una bandera, pero ya era tarde. El rostro de Montoya era una máscara de furia lívida. Saltó de la plataforma de observación y se dirigió a grandes zancadas hacia el soldado revolcado en el barro y el comandante del tanque. Montón de inútiles. Han arruinado mi entrenamiento. ¿Qué demonios has estirado ahí? En lugar de comprobar el estado del soldado caído, Montoya golpeó el casco del joven con su vara de mando. Levántate. Deja de fingir y vuelve a la formación inmediatamente. Por tu culpa todo mi plan se ha ido al diablo. Mi general, el tobillo, mi tobillo. En combate,
Un soldado sigue arrastrándose aunque le hayan volado una pierna. ¿Dónde has dejado la disciplina? Justo cuando Montoya levantaba la vara para amenazar de nuevo al soldado, un vehículo todoterreno negro se deslizó en el campo de entrenamiento, su silencioso motor apenas perceptible sobre el estruendo. No tenía matrícula ni insignias visibles, un vehículo de comando camuflado. Pero en el instante en que el vehículo se detuvo y la puerta se abrió, el aire del lugar pareció congelarse. Del coche descendió una mujer cuyo uniforme de combate, impecablemente planchado, parecía una cuchilla afilada, totalmente fuera de lugar en medio del lodazal. En su boina, 3 estrellas brillaban con una luz fría y metálica. Era la teniente general Elena Vargas, comandante del 5º Cuerpo de Ejército. Su llegada no fue ostentosa. Acompañada solo por un mínimo de personal, se acercó caminando sobre el fango como si fuera un fantasma. La sigilosa agilidad que había adquirido en las fuerzas especiales seguía intacta en su cuerpo, ahora a mediados de sus 40. Montoya se quedó paralizado, con la vara de mando suspendida en el aire y la boca abierta. Mi general comandante. Los soldados cercanos se cuadraron apresuradamente y saludaron. Firmes. En medio del estruendoso saludo, los ojos de Elena Vargas no mostraron el más mínimo parpadeo. Su mirada pasó por encima de Montoya y se fijó en el tobillo del soldado que gemía de dolor en el suelo. Luego, lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza y clavó sus ojos en Montoya. Su mirada era más seca e implacable que la de una anaconda acechando a su presa. Instintivamente, Montoya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón empezó a latir con fuerza, aterrorizado ante la posibilidad de que la palabra perra que acababa de pronunciar hubiera llegado a sus oídos. Forzando una sonrisa, intentó actuar con naturalidad. Vaya, mi general comandante. ¿Qué la trae por aquí sin avisar? Estábamos en medio de un intenso entrenamiento de combate. Estos muchachos aún necesitan más disciplina y cometieron un error. Silencio. Su voz no era fuerte, pero cortó el ruido del campo de entrenamiento con una claridad absoluta. Elena Vargas silenció las excusas de Montoya con una sola palabra. Se acercó lentamente al soldado y se arrodilló a su lado. El lodo manchó la rodilla de su impecable uniforme, pero a ella no pareció importarle. Con manos expertas, examinó el tobillo del soldado y luego llamó al enfermero. Rotura de ligamentos. Evacúelo de inmediato. A la orden, mi general. Vargas permaneció inmóvil mientras los enfermeros se llevaban al soldado en una camilla. Luego, se giró de nuevo hacia Montoya. Con cada paso que daba hacia él, el aire a su alrededor parecía volverse más pesado, más denso. A pesar de que ella era su superior en rango, Montoya todavía la menospreciaba en su interior. Una mujer con suerte que llegó a general, que sabrá ella del verdadero campo de batalla, pensó con arrogancia, un destello de desdén cruzando sus ojos. Mi general comandante, fue un accidente menor durante el entrenamiento. Estas cosas pasan cuando se busca mantener la disciplina militar. Un accidente menor, repitió Vargas. Una sonrisa gélida y amarga se dibujó en sus labios. General Montoya, ¿acaso sus ojos ven esto como un entrenamiento? Con un movimiento de su barbilla, señaló el tanque atascado en el fango. La doctrina básica de las maniobras de tanques es la velocidad y el poder de impacto. Pero por encima de todo eso está la garantía de la movilidad. Anoche cayeron más de 80 milímetros de lluvia. Hasta un subteniente sabe que el suelo arcilloso de esta región se convierte en un pantano cuando absorbe agua. Se acercó lentamente hasta quedar a escasos centímetros de la cara de Montoya. Aunque él era más alto, la abrumadora presencia de Vargas lo empequeñecía. Usted no tomó una decisión táctica. Usted empujó a sus hombres a una trampa mortal para su patético espectáculo personal. Un tanque estuvo a punto de volcarse y ahogar a su tripulación, y un soldado de infantería casi es aplastado por las orugas. Eso fue porque estábamos simulando condiciones de combate reales, llevándolos al límite, tartamudeó Montoya, intentando defenderse, pero Vargas no le dio tregua. ¿Combate real? ¿A qué llama usted combate real? ¿Acaso es combate real ignorar las bajas propias y ordenar una carga suicida? Eso no es comandar, es una carnicería. La voz de Vargas comenzó a afilarse como un cuchillo. Sacó un mapa de operaciones de su bolsillo y lo golpeó contra el pecho de Montoya. Y en su informe, designó la zona A como el punto de cruce del río. ¿Por qué demonios se está realizando el ejercicio en la zona B? Las pupilas de Montoya se dilataron.
La zona A era segura, pero su terreno llano no ofrecía una vista espectacular de la maniobra de los tanques. La zona B, en cambio, era peligrosa, pero su alto terraplén era el lugar perfecto para tomar fotografías impresionantes. Eso fue un cambio flexible adaptado a la situación del terreno. ¿Un cambio flexible? ¿Sin autorización? Vargas esbozó una sonrisa helada. Fue porque está obsesionado con las fotografías y la parafernalia, violando todas las normativas. Violación del reglamento del Ejército 3A1, normas de seguridad en campos de entrenamiento. Y abuso de autoridad por modificación arbitraria del plan de operaciones. El rostro de Montoya se enrojeció. Ser reprendido por una mujer, una que venía de las fuerzas especiales a la que tanto despreciaba, y delante de sus propios subordinados, era una humillación insoportable. Mi general comandante, sus palabras son excesivas. Soy el comandante de esta brigada. ¿Acaso puede ignorar de esta manera el criterio de un comandante en el campo? Montoya alzó la voz, fingiendo indignación. Los oficiales a su alrededor contuvieron la respiración. Desafiar a un teniente general de esa manera era casi un acto de insubordinación. Pero Montoya tenía un as en la manga. Su padre era un general retirado de 4 estrellas, y él mismo estaba protegido por el influyente círculo de poder no oficial dentro del ejército. Estaba convencido de que alguien como Elena Vargas no se atrevería a tocarlo. Fue en ese momento. Vargas lo miró como si observara a una bestia enjaulada y habló. ¿Criterio? Usted no ha usado el criterio. Usted ha hecho una apuesta. Ha apostado las vidas de sus hombres como si fueran fichas de póker. Con su mano, sacudió el polvo del hombro de Montoya. El gesto fue suave, pero se sintió como la mano de un verdugo dictando una sentencia de muerte. General Montoya, ¿cuál es el lema de su unidad? La pregunta repentina lo desconcertó. Siempre firmes. Bien. Siempre firmes. Pero su firmeza, general, no es sólida, sino que apesta a podrido. Vargas retrocedió un paso y alzó la voz para que todos los soldados en el campo de entrenamiento pudieran oírla. A partir de hoy, todos los entrenamientos de la 31ª Brigada de Infantería quedan suspendidos. Y usted, general de división Ricardo Montoya, queda relevado de su mando a partir de este instante. La inspectoría del Cuerpo de Ejército llegará pronto, así que vaya preparando sus excusas. ¿Qué ha dicho? ¿Relevado del mando? ¿Con qué autoridad? ¿Quiere añadir insubordinación y desacato a un superior a su lista de cargos? Los ojos de Vargas brillaron con una luz letal. Era la mirada de alguien que ha cruzado la línea entre la vida y la muerte, una mirada que los oficiales de escritorio jamás podrían imitar. Victoria, exclamó Vargas, usando el lema de su propio cuerpo. Sin mirar atrás, se dirigió a su vehículo de mando. Los oficiales y soldados de la brigada, que habían permanecido petrificados, parecieron despertar de un trance y saludaron su espalda. Firmes. Solo Ricardo Montoya quedó abandonado en medio del campo de entrenamiento embarrado. Sus puños temblaban de rabia. Esto no era el final. Lo que Elena Vargas había tocado no era simplemente una norma de entrenamiento, era el detonador de la vasta red de corrupción y poder que él había construido. La puerta del vehículo se cerró. Vargas se reclinó profundamente en su asiento y susurró para sí misma. Que empiece. Es hora de extirpar la carne podrida. Su guerra acababa de comenzar. El aire en el despacho del comandante de la 31ª Brigada de Infantería, en el cuartel de Pichari, estaba pesado y estancado. En contraste con la pacífica vista de la selva del Brain que se extendía más allá de la ventana, la habitación parecía a punto de explotar por la tensión acumulada. El general de división Ricardo Montoya miraba la placa de cristal con su nombre sobre el escritorio como si quisiera pulverizarla. Maldita mujer. ¿Cómo se atreve a relevarme a mí? A Ricardo Montoya. Una advenediza con menos años de servicio que yo. Incapaz de contener su furia, Montoya golpeó el escritorio con el puño. Con un estruendo, varias plumas estilográficas de lujo rodaron por el suelo. En un rincón del despacho, el coronel Mateo Díaz permanecía en posición de firmes, sin atreverse siquiera a respirar. Conocía el temperamento de Montoya mejor que nadie. Provocarlo en ese momento sería como jugar con fuego. Con manos temblorosas, Montoya sacó un cigarrillo y se lo llevó a los labios. Fumar dentro de un edificio militar, y más aún en el despacho del comandante, era una clara violación del reglamento,
pero para él, las reglas eran solo herramientas para oprimir a sus subordinados. Oye, Díaz. ¿Han salido ya los de la Inspectoría del Cuerpo? Sí, mi general, respondió Díaz, titubeando. Hace un momento recibimos información de que el inspector y la policía militar partieron del cuartel general del Cuerpo en Huamanga. Calculo que llegarán a la entrada en unos 40 minutos. 40 minutos. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Montoya. 40 minutos eran más que suficientes. Él todavía era el rey de esa brigada. Aunque existía una orden verbal del comandante del cuerpo, hasta que no llegara la orden oficial de relevo por escrito, el mando seguía siendo suyo. Estaba convencido de que Elena Vargas había subestimado algo fundamental, que el ejército no funcionaba solo a base de rangos. Contacta con la guardia de la entrada. Eleva el nivel de alerta defensiva del cuartel inmediatamente. Transmite la orden, ningún vehículo externo, especialmente los del cuerpo de ejército, puede entrar sin la autorización expresa del comandante de la brigada. Los ojos de Díaz se abrieron como platos. Mi general, ¿pretende impedir la entrada a la inspectoría del cuerpo? Eso podría interpretarse como un acto de rebelión. Las cosas podrían salirse de control. ¿Rebelión? ¿Quién habla de rebelión? Diles que estamos restringiendo el acceso externo debido a la urgente necesidad de mantenimiento de la unidad tras el accidente en el entrenamiento. Una inspección de seguridad es la excusa perfecta. Y ahora, ponme en contacto con mi línea. La línea a la que se refería Montoya era un general de alto rango en el Comando Conjunto en Lima, un antiguo compañero de Chorrillos. Pertenecía a el Círculo del Sol, una sociedad no oficial dentro del ejército que, aunque públicamente se presentaba como una fraternidad, en realidad era una poderosa red de favores que controlaba ascensos y destinos. Montoya era un miembro clave de esa organización. ¿Cree esa mujer que, por ser una excomando, puede derrotar a la red de Chorrillos? Para esta noche, su orden será papel mojado. Montoya levantó el auricular. Sus ojos brillaban con una codicia depravada. Mientras tanto, en Huamanga, Ayacucho, el cuartel general del Quinto Cuerpo de Ejército, el despacho de la teniente general Elena Vargas era de una austeridad casi monacal. No había ni rastro de las pinturas de tigres o las ostentosas orquídeas que sus predecesores solían exhibir. Solo un enorme mapa de operaciones que cubría toda una pared y gruesas pilas de documentos sobre el escritorio atestiguaban que aquella era la sala de un comandante de campo. Vargas estaba de pie junto a la ventana, observando la lejana cordillera del Vilcabamba. Detrás de ella, se escuchó el sonido de unas pesadas botas militares. Mi general comandante, la situación es preocupante. Quien informaba era el coronel Javier Ríos, jefe de inteligencia del cuerpo. Era su hombre de mayor confianza, habiendo trabajado con ella desde sus días como jefa de operaciones en el Comando Especial. Comprendía sus intenciones mejor que nadie. Vargas se giró lentamente. Montoya ha cerrado las puertas, ¿no es así? No había sorpresa en su voz. Era como si lo hubiera esperado. Sí. Se han instalado barricadas adicionales en la entrada del cuartel de la 31ª Brigada, y la guardia ha sido reforzada con personal completamente armado. Su intención de denegar el acceso al equipo de inspección es evidente. La excusa oficial es la gestión del accidente de entrenamiento y una inspección de seguridad. Inspección de seguridad del ladrón se delata a sí mismo. Vargas se acercó a su escritorio y cogió un documento. Era el informe logístico del último año, detallando la recepción de combustible y víveres de la brigada de Montoya. Coronel Ríos, en su opinión, ¿por qué cree que Montoya está oponiendo una resistencia tan irracional? ¿Solo por orgullo? No creo que sea un simple asunto de orgullo, mi general. Probablemente teme que si la inspectoría entra, no solo descubrirán la violación de las normas de entrenamiento, sino también otros trapos sucios. Desde que el general Montoya asumió el mando, ha habido rumores persistentes sobre la falta de transparencia en los ingresos del casino de oficiales y en la ejecución del presupuesto de entrenamiento. Vargas asintió fríamente. Su visita sorpresa al campo de entrenamiento de ese día no había sido una coincidencia. El mes pasado, poco después de asumir el mando del cuerpo, había encontrado un sobre anónimo en su escritorio. La carta denunciaba que los soldados de la 31ª Brigada recibían raciones insuficientes y que el combustible para la calefacción en invierno era alarmantemente escaso. Un mercader disfrazado de soldado, pensó con asco. Un parásito despreciable que pule sus estrellas con la sangre y el sudor de sus hombres.
Vargas había esperado que Montoya fuera simplemente un comandante incompetente. Pero a medida que investigaba, las pruebas apuntaban a que era un cáncer para el ejército. También hemos detectado movimientos desde el Comando Conjunto en Lima. Alguien de la dirección de personal llamó a nuestro departamento, presionando para que reconsideráramos la medida disciplinaria contra el comandante de la brigada. Tal como lo esperaba. Las raíces podridas se entrelazan para sostenerse mutuamente. Vargas dejó caer el informe sobre el escritorio. Coronel, cambiamos el plan de operaciones. Entendido. ¿Retiramos a la inspectoría? No. Vamos de frente. Vargas comenzó a ponerse su equipo de combate, que colgaba de un perchero. No era el uniforme de gala que simbolizaba la autoridad de un general, sino un uniforme de faena camuflado, listo para mancharse de barro. Mientras se ajustaba la pistola al cinto, dijo, si la inspectoría no puede entrar, el comandante del cuerpo entrará personalmente. Es peligroso, mi general. Montoya está desesperado y no sabemos de qué es capaz. Ha desplegado tropas armadas. Ríos intentó disuadirla, pero la decisión de Vargas era inquebrantable. Se ajustó la boina y lo miró fijamente. Coronel, ¿qué fue lo primero que aprendimos en la escuela de comandos? Ríos dudó un momento antes de responder. Que la acción representa la lógica, y el resultado justifica el proceso. Exacto. Es hora de enseñarles a esos burócratas de escritorio lo que es un verdadero soldado. Prepara al equipo de intervención de la policía militar. Salimos en 10 minutos. Y una cosa más. Ordene al jefe de comunicaciones del cuerpo que intercepte la línea telefónica entre la sala de control de la 31ª Brigada y el Comando Conjunto en Lima. Necesito pruebas de a quien le está suplicando ayuda a Montoya. A la orden. Victoria. Ríos saludó y salió apresuradamente de la habitación. Sola de nuevo, Vargas se miró en el espejo. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero sus ojos estaban tan vivos como en su juventud, justo antes de una operación antiterrorista. Ricardo Montoya, voy a demostrarte cuán frágiles son los muros de tu castillo. Momentos después, una sirena resonó en el patio de armas del 5º Cuerpo de Ejército. Miembros de la policía militar, vestidos con uniformes negros de asalto, abordaron rápidamente vehículos blindados y tácticos. A la cabeza de la columna iba el vehículo de mando de Elena Vargas. La caravana atravesó las carreteras de la sierra, dirigiéndose hacia la selva. A medida que cruzaban la frontera de la región de Junín hacia el corazón del Braem, la tensión aumentaba. 30 minutos después, la entrada del cuartel de la 31ª Brigada apareció a la vista. La situación era exactamente como Ríos la había descrito. La puerta de hierro, que normalmente estaría abierta de par en par, estaba firmemente cerrada. Frente a ella, barricadas y soldados de guardia armados apuntaban sus fusiles hacia el exterior. En el techo del puesto de guardia, incluso había un soldado con una ametralladora ligera. No era la bienvenida para un aliado, sino la postura defensiva ante un enemigo. El vehículo de Vargas se detuvo a 10 metros de la entrada. Detrás, los vehículos de la policía militar se desplegaron en formación de abanico. Desde el interior del puesto de guardia, un oficial salió con un megáfono. Su voz temblaba. ¡Alto! ¡Deténganse! Debido a labores de mantenimiento y una inspección de seguridad, el acceso de vehículos externos está completamente prohibido. Por favor, den la vuelta. Vargas hizo una señal al conductor para que no apagara el motor y abrió lentamente la puerta del coche para bajar. Al verla, los miembros de la policía militar también descendieron de sus vehículos y adoptaron posiciones de alerta, con sus armas apuntando al suelo pero listos para disparar en cualquier momento. Se podía ver la vacilación en los ojos de los guardias de la brigada. Frente a ellos estaba la comandante de su cuerpo de ejército. Atrapados entre la orden de su comandante de brigada y la autoridad de la comandante del cuerpo, los soldados estaban visiblemente confundidos. Sin megáfono, con su propia voz, Vargas caminó hacia la entrada. Jefe de guardia, ¿a quién le está apuntando con ese fusil? Su voz no era alta, pero resonó en los oídos de los soldados con más autoridad que el estridente megáfono. Mi general comandante son órdenes estrictas del general Montoya. Nos ordenó no dejar pasar a nadie. Una orden dada por alguien que ha sido relevado de su mando no es una orden, es una rebelión. Vargas se acercó hasta quedar justo frente a la barricada. La distancia entre ella y el soldado armado era de apenas 2 metros. El soldado, nervioso, retrocedió un paso. Aparten esto.
contaré hasta 3. Si no retiran esta basura para entonces, lo consideraré un acto de rebelión en presencia del enemigo y aplicaré el castigo sumario. 1. La mano de Vargas se movió hacia la funda de su pistola. El movimiento fue natural, pero infundió un terror inmenso en quienes lo observaban. Ella no era una mujer que hablara en vano. 2. Desde el interior de la sala de control, Montoya, que observaba la escena en un monitor de CCTV, se mordió el labio. ¿Esa loca de verdad va a disparar? No abran. No abran la puerta bajo ninguna circunstancia, gritó en la radio. Pero el miedo en el lugar era más fuerte que los gritos a través del monitor. El oficial de la guardia, al encontrarse con la mirada de Vargas, sintió que las piernas le flaqueaban. 3. Justo cuando Vargas iba a desenfundar su pistola, el oficial gritó desesperadamente. ¡Abran la puerta! ¡Ábranla ahora mismo! ¡Retiren las barricadas! Pero, mi teniente, el general. Maldita sea, soldado. Es la comandante del cuerpo de ejército. ¿Quieres que muramos todos? ¡Muévete! Los soldados, a toda prisa, retiraron las barricadas y abrieron la puerta de hierro. Vargas retiró la mano de su pistola y le dio una palmada en el hombro al pálido oficial. Una decisión inteligente. Los soldados no tienen la culpa. Vargas subió de nuevo a su vehículo. Al edificio de comandancia. La columna de vehículos del quinto cuerpo irrumpió a través de la puerta abierta. Fue como la mano de un cirujano empuñando un bisturí para cortar el absceso infectado que era la 31ª Brigada. Al mismo tiempo, en el despacho del comandante. Ricardo Montoya se desplomó en su silla al ver la pantalla del CCTV. La radio que sostenía cayó al suelo. Han entrado, mi general, dijo Díaz, con el rostro pálido. La cara de Montoya se contrajo en una mueca. Se dio cuenta de que había llegado el momento de jugar su última carta. Los archivos de personal. Quémenlos todos. ¿Qué? Los registros de los sobornos, las cuentas bancarias a nombre de testaferros, los diarios de entrenamiento falsificados. Quémalo todo, ahora mismo, gritó Montoya. Pero no sabía que los agentes de inteligencia del quinto cuerpo ya se habían infiltrado en la red informática de la brigada la noche anterior y habían hecho una copia de seguridad de todos los datos. Y que el destino de Vargas en ese momento no era su despacho, sino el batallón de abastecimiento y transporte, donde se ocultaba su almacén secreto. En el vehículo de Vargas, sonó la radio. Aquí, jefe de inteligencia. Se han detectado indicios de destrucción de documentos en el despacho del comandante de la brigada. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Vargas. Tal como estaba previsto. Mientras la rata cava su madriguera, nosotros saqueamos el granero. Arresten al comandante del batallón de abastecimiento. Él debe saber a dónde fue a parar el material militar que Montoya desvió. Por la ventanilla del vehículo, pasó de largo el edificio de la comandancia. La mirada de Vargas se detuvo por un instante en la ventana del último piso, la de su despacho. Ricardo Montoya, todavía es pronto para sorprenderse. Voy a mostrarle al mundo cuán sucio está el uniforme que llevas puesto. El viento frío de la tarde barría la llanura de la selva. La verdadera guerra acababa de empezar. La caravana del quinto cuerpo de ejército, tras pasar de largo el edificio de comandancia de la 31ª Brigada, se adentró en una zona más apartada del cuartel. Su destino era el batallón de abastecimiento y transporte. Este lugar era conocido como las arterias de la brigada. El combustible para los tanques, el arroz para los soldados, el gas para calentar el agua en las frías noches de la sierra, todo pasaba por aquí. Por eso mismo, era también el terreno más fértil para la corrupción. El vehículo de mando de la teniente general Vargas se detuvo en el patio de armas del batallón. El comandante de la unidad, el teniente coronel Carlos Ochoa, que no había sido avisado, salió corriendo en camiseta, poniéndose la guerrera a toda prisa. Su abultado vientre, que se balanceaba con cada paso, lo hacía parecer más un comerciante próspero que un militar. Firmes. No siempre firmes. Mi general comandante, ¿a qué debemos su visita? No estaba en la agenda. Ochoa se secó el sudor de la frente mientras observaba con nerviosismo a Vargas. Sus ojos se movían inquietos de un lado a otro. Sin siquiera devolverle el saludo, Vargas bajó del vehículo y se dirigió directamente hacia los depósitos de combustible. Teniente coronel Ochoa, tráigame el registro de recepción y distribución de combustible de este mes.
Ante la seca orden, Ochoa, presa del pánico, se interpuso en su camino. Mi general comandante, el depósito de combustible está actualmente en obras de mantenimiento. Es peligroso. Además, los registros están en la caja fuerte de la oficina administrativa, y solo el oficial de seguridad puede abrirla. No he sido informada de ninguna obra de mantenimiento. Vargas no se detuvo. Los miembros de la policía militar flanquearon a Ochoa. Y no hace falta esperar al oficial de seguridad. La abriré yo misma. Vargas hizo un gesto a los guardias que custodiaban el depósito. Intimidados por la imponente presencia de la general, los soldados abrieron el candado. La pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido, liberando un penetrante olor a combustible. El interior estaba oscuro, pero los ojos de Vargas eran precisos. Se acercó a una pila de barriles metálicos apilados junto a un enorme tanque de combustible. En el exterior de los barriles estaba escrito en grandes letras: aceite usado. Ah, mi general comandante. Esos son aceites usados del batallón de mantenimiento. Mañana viene una empresa a recogerlos. Está sucio, no se acerque, por favor, gritó Ochoa con urgencia. Pero Vargas lo ignoró. Con una mano enguantada en blanco, pasó los dedos por la tapa de un barril. Estaba impecable, sin una mota de polvo. Demasiado bien cuidado para ser un simple barril de aceite usado de un taller de mantenimiento. Este barril de aceite usado está muy limpio. Casi como nuevo. Vargas hizo un gesto a un policía militar cercano, pidiéndole una llave inglesa. Mi general comandante, según el reglamento, la verificación de aceites usados debe hacerse en presencia del oficial de medio ambiente. Crack. Vargas golpeó la tapa del barril con la llave inglesa. El estruendoso ruido hizo que Ochoa gritara y cayera al suelo. Con habilidad, Vargas desenroscó la tapa. Luego, sacó una pequeña linterna de su bolsillo e iluminó el interior. No era el aceite negro y espeso que esperaba. Un líquido claro y rojizo resplandecía en el interior. Era diésel de la más alta calidad. Vaya. Parece que los tanques ahora funcionan con aceite usado. O quizás usted practica la alquimia, teniente coronel. Vargas sacó la llave del barril y la arrojó a los pies de Ochoa. El sonido metálico resonó en el depósito. Han estado vendiendo combustible militar exento de impuestos a empresas civiles, haciéndolo pasar por aceite usado. ¿A dónde fue el dinero? ¿Al bolsillo de Ricardo Montoya? ¿O al suyo? El rostro de Ochoa se volvió ceniciento. Sin fuerzas en las piernas, cayó de rodillas al suelo. Mi general comandante, yo solo seguía órdenes. El general Montoya me prometió que me ayudaría en mi ascenso, que solo tenía que cerrar los ojos. ¿Dónde están los libros de contabilidad? En mi despacho bajo un doble fondo de mi escritorio. Con una mirada gélida, Vargas asintió al jefe de la policía militar. Arréstenlo. Cargos de malversación y robo de material militar. Mi general comandante, por favor, perdóneme la vida. Mi hijo acaba de cumplir 1 año, suplicó Ochoa entre sollozos, pero los policías militares le torcieron los brazos sin piedad y le pusieron las esposas. Dándole la espalda, Vargas salió del depósito. Afuera soplaba un viento frío. Pero la ira en el corazón de Vargas no se había calmado. Mientras los soldados en el frente sufrían, lavándose con agua fría y temblando por las noches por falta de combustible, sus comandantes se enriquecían desviándolo. Esto no era simple corrupción, era traición. Poco después, el coronel Javier Ríos llegó corriendo con una gruesa carpeta de documentos. Eran los verdaderos libros de contabilidad, encontrados en el doble fondo que Ochoa había confesado. Los encontramos, mi general. La escala es mayor de lo que esperábamos. En los últimos 2 años, han desviado combustible por valor de cientos de miles de soles. Si sumamos la malversación de fondos para víveres, la cifra supera el 1.000.000. Ríos abrió la última página del libro. Allí, meticulosamente registrada, estaba la transferencia mensual a una cuenta a nombre de un testaferro de Ricardo Montoya. La prueba definitiva. Con esto, la soga de Montoya está atada. Vargas tomó los libros y miró al cielo. Sobre el claro cielo de la selva, volaba un águila. Era hora de ir a por su última presa. Y la presa estaba acorralada en el lugar más alto, el despacho del comandante. Vamos. Al edificio de comandancia. La caravana se puso en marcha de nuevo. Esta vez, sin detenerse,
Avanzó directamente hasta la entrada principal del edificio. Los guardias que custodiaban la entrada, conscientes de que todo había terminado, abrieron paso. Cuando Vargas entró en el vestíbulo, los oficiales que estaban allí se quedaron paralizados. El sonido de sus botas resonaba sobre el suelo de mármol. Mi general comandante, el general Montoya está en una llamada con el exterior. Por favor, espere un momento en la sala de espera. El ayudante de campo de Montoya intentó detenerla, pero el coronel Ríos lo apartó con el hombro. Sin siquiera mirarlo, Vargas se paró frente a la puerta del despacho. Desde adentro, se oían los gritos de Montoya. No, mi general. ¿Cómo voy a aceptar sobornos? Esa mujer me está calumniando. Por favor, hable con el comandante general del ejército. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas puede haber? Vargas enrolló los libros de contabilidad que sostenía. Y en lugar de llamar a la puerta educadamente, la pateó con la punta de su bota militar. ¡Van! La puerta de roble macizo se abrió de golpe, casi arrancando las bisagras. Montoya, que sostenía el teléfono, dio un respingo de sorpresa. Cuelga el teléfono. Vargas entró en la habitación. Detrás de ella, los policías militares armados tomaron posiciones. Montoya, sin poder soltar el auricular, la miraba atónito. ¿Tú, cómo te atreves? ¿Sabes dónde estás? Claro que lo sé. En la guarida de un criminal. Vargas arrojó los libros de contabilidad sobre el escritorio de Montoya. Al deslizarse, derribaron su placa de identificación. Las pruebas que buscabas, aquí las tienes. El teniente coronel Ochoa fue muy amable al detallar también tu parte del botín. La mirada de Montoya se clavó en los libros. Su rostro perdió todo color. Al otro lado del teléfono se oía una voz ansiosa. ¿Hola? General Montoya, ¿qué ocurre? Pero Montoya ya no oía nada. Se acabó, Ricardo Montoya. La sentencia de Vargas rompió el silencio del despacho. Con manos temblorosas, Montoya cogió los libros de la mesa y los arrojó al suelo. Una rata acorralada es capaz de morder al gato. En un último acto de desesperación, la miró con los ojos inyectados en sangre. Esto es un montaje. Son libros falsos creados por un soplón que infiltraste. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi padre? ¿Cómo se atreve una revista sin linaje a tocar a un egresado de Chorrillos? Montoya recurrió a lo que creía que era su arma más poderosa, su origen y sus conexiones. Era el orgullo sobre el que había construido su vida, y al mismo tiempo, la fuente de la arrogancia que lo había corrompido. Vargas resopló. ¿Linaje? Ah, sí. ¿Y ese gran linaje tuyo consiste en robarle la comida a tus soldados y vender su combustible? ¡Qué vergüenza para tu padre! Vargas se acercó lentamente. Cuando estaba en las fuerzas especiales, vi a muchos como tú. ¿Sabes qué es más repugnante que un terrorista? El enemigo interno. Esos cobardes que apuñalan por la espalda a sus propios compañeros para salvarse. Cállate. ¿Qué sabe una mujer como tú? El ejército es política. Son conexiones y redes de poder. Hay un mundo que nunca entenderás si solo te dedicas a jugar al soldadito en el campo. Gritando, Montoya abrió un cajón de su escritorio. Dentro había una pistola que guardaba para su protección. Los policías militares se tensaron, listos para apuntar. Pero Vargas les hizo un gesto para que se detuvieran. Sin pestañear, lo miró fijamente. ¿Quieres disparar? Dispara. Vargas se señaló la frente con el dedo. Pero en el momento en que aprietes ese gatillo, no serás un malversador, sino un asesino de un superior. La pena es la muerte. Si tanto valoras tu vida y quieres terminarla aquí, adelante, dispara. La mano de Montoya temblaba violentamente. El sudor empapaba la mano que sostenía el arma. Era un cobarde. No dudó en enviar a sus hombres a la muerte, pero cuando llegó el momento de arriesgar su propia vida, no tuvo el valor de apretar el gatillo. Finalmente, la pistola cayó sobre el escritorio. El pesado sonido metálico fue como el toque de campana de su derrota. ¡Qué patético! ¿Y pretendías ser un comandante sin tener el coraje de disparar un arma? A una señal de Vargas, los policías militares se abalanzaron y lo inmovilizaron. No me toquen. Suéltenme. ¿Saben quién soy? Llamen al comando conjunto. Pónganme en contacto con ellos ahora. Montoya luchó,
pero no pudo competir con la fuerza de los robustos policías militares. Sus brazos fueron torcidos a la espalda y unas esposas de plata se cerraron en sus muñecas. Las 2 estrellas de general de división en sus hombros se arrugaron miserablemente. En ese momento, se oyeron murmullos fuera de la puerta. Eran los oficiales de la brigada, que habían acudido al oír el alboroto. Quedaron atónitos al ver a su comandante siendo sacado a rastras y esposado. Al ver a sus subordinados, Montoya pareció recuperar algo de su arrogancia y gritó: ¿Qué están haciendo? La comandante del cuerpo está provocando un motín. Sáquela de aquí. Pero nadie se movió. Los oficiales bajaron la cabeza o evitaron su mirada. Ellos también conocían la tiranía y la corrupción de Montoya. Solo habían guardado silencio por miedo a las represalias. Ahora que el objeto de su miedo se derrumbaba, instintivamente cambiaban de bando. Vargas hizo una señal a los policías para que se detuvieran un momento. Se giró hacia los oficiales reunidos. Miren bien. Su voz resonó en el pasillo. Este es el final de un hombre que consideraba a sus subordinados como herramientas y al ejército como su propiedad privada. La autoridad de un comandante no proviene de sus estrellas, sino de su dedicación y responsabilidad hacia sus hombres. Quien olvida este principio fundamental ya no es un soldado. Vargas volvió su mirada hacia Montoya. General de división Ricardo Montoya, será sometido a un consejo de guerra. Malversación, abuso de autoridad, por lo que demostró hoy en el campo de entrenamiento, intento de homicidio con dolo eventual. Pagará por todo. Ya verás, Elena Vargas. ¿Crees que me quedaré de brazos cruzados? ¿Sabes quién está detrás de mí? Montoya murmuró con rencor, pero Vargas ya no le prestaba atención. Llévenselo. Los policías lo arrastraron. Su figura desapareciendo por el pasillo ya no era la de un imponente general, sino la de un patético criminal. El silencio volvió a reinar en el despacho. El escritorio desordenado y los documentos esparcidos por el suelo eran el único testimonio del caos reciente. Vargas suspiró profundamente. Más que la euforia de la victoria, sentía una amarga desazón. Había extirpado la carne podrida, pero la herida quedaría para que otros la curaran. Coronel Díaz. El coronel, que se había escondido en un rincón, salió de un respingo. Sí. Jefe de operaciones de la 31ª Brigada. Usted también será investigado. Pero antes tiene algo que hacer. Vargas señaló por la ventana. En el patio de armas, los soldados esperaban sin saber qué pasaba. Informe inmediatamente de la situación a toda la unidad. Se suspenden todos los entrenamientos y se inicia el mantenimiento de la brigada. Y esta noche, sirvan una cena especial a toda la tropa. El menú será lomo saltado. El presupuesto. Vargas pisó la lujosa pluma Montblanc de Montoya que había caído al suelo. Lo cubriré con los fondos de representación del cuerpo de ejército. Si no es suficiente, usaré mi propio sueldo. Asegúrese de que coman hasta reventar. ¿Entendido? En entendido. Victoria. Por primera vez, la voz de Díaz contenía un genuino respeto. Vargas se ajustó la boina y salió del despacho. Mientras caminaba por el pasillo, la luz del atardecer se proyectaba largamente a su espalda. Sabía que esto no era el final, sino el principio. Encarcelar a un Ricardo Montoya no eliminaría toda la corrupción del ejército. Pero al menos, ese día, en esa tierra del Brain, había demostrado que la justicia existía. Al salir del edificio, el aire fresco llenó sus pulmones. Vargas miró al cielo. El atardecer teñía las nubes de rojo. Sacó su smartphone del bolsillo. Tenía docenas de llamadas perdidas. El Comando Conjunto, el Ministerio de Defensa, e incluso nombres de políticos. Los protectores de Montoya habían comenzado a moverse. Vargas sonrió con desdén y apagó el teléfono. Será una noche ruidosa. Subió a su vehículo de mando. Regresamos. Hay que prepararse para la guerra. La caravana de vehículos abandonó el cuartel y se dirigió de nuevo a Huamanga. El sonido de las sirenas de la policía militar, perdiéndose en el crepúsculo rojizo, sonaba como la trompeta que anunciaba una nueva batalla. La caída de una élite incompetente y el regreso de una verdadera soldado. Esa noche, las estrellas sobre el Brain brillaban más frías y nítidas que nunca. La noche en el cuartel general del 5º Cuerpo de Ejército, en Huamanga, era profunda y pesada.
El viento que soplaba desde las cumbres andinas sacudía a los árboles del recinto, produciendo un sonido lúgubre. Pero en el tercer piso del edificio de comandancia, la luz del despacho de la teniente general seguía encendida. Elena Vargas estaba sentada en un sofá, revisando los libros de contabilidad confiscados. El libro de tapas rojas, el libro secreto. En su interior estaba escrita la vergüenza del ejército del Perú. La malversación de combustible era solo la punta del iceberg. Sobornos para ascensos, comisiones ilegales en la adjudicación de contratos con proveedores, e incluso el desvío de fondos inflando los costes de construcción de instalaciones militares. Ricardo Montoya no era un soldado, era el presidente de una vasta empresa criminal. Toc, toc. El coronel Javier Ríos abrió la puerta con cautela. Su expresión era grave. Mi general comandante, tenemos una visita del Comando Conjunto en Lima. Sin dejar de mirar los libros, Vargas levantó ligeramente la cabeza. Una visita a estas horas es bastante inusual. Es el general de brigada César Salcedo, director de personal. Es compañero de promoción de Chorrillos de Montoya y conocido por ser un miembro clave de El Círculo del Sol. Insiste en verla ahora mismo. Que pase. Tras la breve respuesta de Vargas, Ríos se retiró y, acto seguido, un hombre de aspecto afilado entró en el despacho. El general de brigada César Salcedo. Al entrar, omitió el saludo y se dejó caer en el sofá frente a Vargas. La arrogancia emanaba de cada poro de su piel. General Vargas, ¿no cree que las cosas se han ido de las manos? Arrastrar al comandante de una brigada como a un perro, el prestigio del ejército ha quedado por los suelos. Salcedo chasqueó la lengua y la miró con desdén. Siempre la había menospreciado por ser una mujer procedente de las fuerzas especiales. Vargas levantó lentamente una taza de mate de coca y se la llevó a los labios. El aroma herbal le llegó a la nariz. Tras un sorbo, miró a Salcedo. ¿Prestigio? ¿Acaso atrapar a un ladrón daña el prestigio? General Salcedo, cuide sus palabras. El general Montoya es un oficial superior cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Y una inspección de este tipo es una violación del procedimiento. Que un comandante de cuerpo arreste personalmente a un comandante de brigada es algo sin precedentes. Salcedo alzó la voz, creyendo erróneamente que intimidaría a Vargas. Los precedentes se crean. Y en cuanto al procedimiento, el artículo 4, párrafo 2, del Reglamento Militar Interno establece que en situaciones de emergencia equivalentes a tiempo de guerra o con riesgo de destrucción de pruebas, un oficial superior puede relevar inmediatamente del mando a un subordinado y asegurar su custodia. El hecho de que Montoya pusiera a sus hombres en peligro mortal fue una crisis equiparable a una situación de guerra. La lógica impecable de Vargas dejó a Salcedo sin palabras. Carraspeó y se reacomodó en el asiento. Era evidente que había decidido cambiar de estrategia. De acuerdo. Concedamos, por un momento, que hubo un error de juicio por parte de Montoya. Pero acusarlo además de corrupción es ir demasiado lejos. ¿Sabe usted de qué familia proviene? Su padre es un general retirado. Si él se mueve, usted tampoco saldrá indemne. Era una amenaza directa. Pero el rostro de Vargas no mostró ninguna emoción. ¿Y qué? Si tu padre es general, ¿un hijo ladrón queda perdonado? ¿Desde cuándo el ejército del Perú es una monarquía hereditaria? Vargas golpeó el libro rojo sobre la mesa. Ya veo por qué ha venido corriendo hasta aquí en plena noche, general Salcedo. No es por preocupación por Montoya. Es por el miedo de que su propio nombre aparezca en este libro. Las pupilas de Salcedo temblaron. Había dado en el clavo. Montoya solía sobornar a sus superiores para mantener su red de contactos. Si esa lista caía en manos de Vargas, el asunto no terminaría con la caída de Montoya. Muchos otros serían arrastrados con él. ¿Qué insinuación es esa? Yo solo actúo por el aprecio que le tengo a un subordinado. ¿Aprecio? Pues qué bien. El juego de palos de golf que Montoya compró con el dinero malversado, usted también tiene uno en casa, ¿no es así? Las palabras de Vargas hicieron que el rostro de Salcedo se volviera lívido. Recordó que el mes pasado Montoya le había regalado un juego de palos de golf japoneses de última generación. Ella ya lo sabía todo. Elija, general Salcedo. ¿Se va tranquilamente ahora y se presenta a declarar voluntariamente mañana por la mañana? ¿O prefiere acompañar a Montoya en el calabozo? La mirada de Vargas era tan fría como el hielo de los Andes.
Salcedo se mordió el labio. Si seguía insistiendo, realmente podría ser arrestado. Esta mujer no bromeaba. Ya veremos, general Vargas. Esta arrogancia y obstinación acabarán por costarle caro. El comando conjunto no se quedará de brazos cruzados. Salcedo se levantó, incapaz de ocultar su furia. Cuando salió del despacho, el coronel Ríos volvió a entrar. ¿Mi general comandante, se encuentra bien? Cuando ese hombre regrese a Lima, iniciará una guerra mediática. Podría filtrar a la prensa que usted está abusando de su poder para oprimir a un comandante inocente. No importa. Antes de que la prensa hable, hablaremos nosotros. Vargas sacó un USB de un cajón. Aquí hay una copia de las pruebas de corrupción de la 31ª Brigada. No lo envíes a la Fiscalía Militar, sino directamente al equipo de investigación de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa. Saltaremos la línea del comando conjunto e iremos directamente arriba. Se levantó y se acercó a la ventana. El patio de armas, sumido en la oscuridad, se extendía bajo sus pies. Coronel, mañana a las 8 de la mañana, convoque una reunión de emergencia con todo el Estado Mayor del Cuerpo. Daremos inicio a la operación de normalización de la 31ª Brigada y, al mismo tiempo, ordenaremos una inspección interna de alta intensidad en todas las unidades bajo nuestro mando. ¿En todas las unidades? Habrá mucha resistencia. Si no limpiamos nuestra propia casa primero, no tendremos la autoridad moral para limpiarla de otros. Investiguen a fondo si hay más como Montoya en el 5º Cuerpo. Quien tenga una sola mota de polvo, que se prepare para quitarse el uniforme. Vargas, mirando su reflejo en la ventana, añadió en voz baja, y mañana, iré al patio de armas de la 31ª Brigada. Cuando el líder desaparece, la unidad no puede tambalearse. Hay que mantener el centro de gravedad. La noche avanzaba, pero los ojos de Vargas brillaban con una claridad nunca antes vista. La herida de la carne estirpada dolería, pero una nueva piel, sin duda, crecería. Creía firmemente en ello. A la mañana siguiente, un silencio de tormenta se cernía sobre el cuartel de la 31ª Brigada. Con el comandante arrestado y el Estado Mayor siendo investigado, los soldados sentían una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de liberación. El lomo saltado de la noche anterior no había sido solo una cena especial, sino una señal de cambio. Sin embargo, el ambiente entre los oficiales era diferente. Especialmente aquellos que habían formado parte del círculo de Montoya estaban aterrados, esperando en cualquier momento ser llamados a declarar. A las 10 de la mañana, un helicóptero del 5º Cuerpo aterrizó en el patio de armas con un estruendo. Cuando el rotor se detuvo, la teniente general Elena Vargas descendió, seguida por los principales oficiales de su Estado Mayor. Los ojos de los soldados de la brigada, formados en el patio, se clavaron en ella. La Dama de Hierro, la leyenda de los comandos, la Dura. Los apodos que la seguían eran muchos, pero pocos soldados la habían visto de cerca. Vargas subió al podio. De pie frente al micrófono, no sacó ningún discurso escrito. En su lugar, recorrió lentamente con la mirada a los soldados, como si quisiera encontrarse con los ojos de cada uno. Soldados de la 31ª Brigada de Infantería, brigada, siempre firmes. Soy la teniente general Elena Vargas, su comandante del Cuerpo de Ejército. Su voz, amplificada por los altavoces, era tranquila pero llena de fuerza. Desde ayer, su comandante, el general de división Ricardo Montoya, ha sido relevado de su mando. La razón es clara, abandonó sus deberes como comandante y despreció la vida de sus subordinados. Un murmullo recorrió el patio. Era raro que la falta de un comandante se mencionara tan directamente frente a la tropa. Ustedes son soldados. Están aquí para defender a su patria y a su pueblo. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de usarlos como piezas desechables para su propio ascenso. Yo tampoco. Vargas hizo una pausa, respiró hondo y continuó con un tono aún más firme. A partir de hoy, todos los entrenamientos de exhibición y las ceremonias protocolarias en la 31ª Brigada quedan abolidos. Se acabaron las noches en vela limpiando para una inspección. Se acabó arrancar malas hierbas porque viene el general. Somos soldados, nos preparamos para el combate. Recuerden que una bota de combate embarrada es más honorable que un zapato de gala brillante. El sudor que deben derramar no está en este patio de armas, sino en el campo de entrenamiento. Eso es todo. Victoria. Firmes.
El saludo de los soldados resonó más fuerte que nunca. No era un grito forzado, sino un rugido que nacía del corazón. Justo cuando Vargas se disponía a bajar del podio, 3 sedanes negros entraron a toda velocidad desde la comandancia. Eran vehículos de la Fiscalía Militar Central. De los coches bajaron hombres con trajes impecables, fiscales militares. A la cabeza iba el jefe de la Fiscalía Central, el general de brigada Marco Cárdenas. Se acercó a Vargas y la saludó de mala gana. Mi general comandante, soy el general de brigada Marco Cárdenas. Vengo por orden del comandante general del ejército. Las cejas de Vargas se arquearon. Que la Fiscalía Central se moviera directamente significaba que el Comando Conjunto quería tomar el control del caso. ¿Qué ocurre? Se ha ordenado que todo el caso relacionado con el general Montoya sea transferido a nuestra jurisdicción. Le pido que nos entregue la custodia del detenido y todas las pruebas incautadas, especialmente los libros de contabilidad originales, de inmediato. Vargas se cruzó de brazos y lo miró de arriba a abajo. ¿Y si me niego? Es una orden del comandante general. ¿Va a incurrir en desacato? Además, una fiscalía de cuerpo de ejército no tiene la capacidad para manejar un caso de esta magnitud. Es apropiado que una instancia superior se haga cargo para garantizar una investigación imparcial. ¿Investigación imparcial? Vargas soltó una carcajada. Si se los llevaba, los libros desaparecerían, Montoya recibiría una sentencia leve y sería liberado. El caso se reduciría a un desliz personal y se cerraría cortando la cabeza de un par de subordinados. ¿A lo que ustedes llaman imparcialidad yo lo llamo encubrimiento? Sus palabras son un insulto, mi general, dijo Cárdenas con el rostro enrojecido. Les entregaré a Montoya. Pero los libros originales no se mueven de aquí. ¿Qué quiere decir? Las pruebas también deben ser entregadas, es el procedimiento. Esto no es un simple caso de corrupción individual. Es un acto de traición que ha provocado una escasez de suministros militares vinculada a los planes de operaciones del Quinto Cuerpo. Por lo tanto, es un asunto directamente relacionado con la preparación para el combate de mi cuerpo de ejército, y la investigación inicial la concluiremos nosotros. Esa es mi decisión. Vargas no cedió ni un ápice. Utilizó la preparación para el combate como pretexto para bloquear la jurisdicción de la Fiscalía. En el ejército, los asuntos operativos tienen prioridad sobre cualquier procedimiento administrativo. Vargas había explotado ese punto. Mi general comandante, esto es un abuso de poder. Si cree que es un abuso, presente una queja formal contra mi orden de operaciones. Pero mientras tanto, como existe el riesgo de que las pruebas sean destruidas o alteradas, los libros originales se guardarán en la caja fuerte del búnker subterráneo de mi cuartel general. Y yo tendré la única llave. Vargas se acercó un paso más a Cárdenas. Si los quieren, que vengan con tanques a buscarlos. Cárdenas temblaba de rabia. No esperaba que una comandante de campo, excomando, fuera tan desafiante. Al ver la mirada glacial de los policías militares del Quinto Cuerpo que los rodeaban, se dio cuenta de que por la fuerza no conseguiría nada. De acuerdo. Nos llevaremos solo al detenido por ahora. Pero informaré directamente al ministro de Defensa sobre el asunto de los libros. Entonces, tendrá que asumir las consecuencias. Será un placer. Pero cuando informe, asegúrese de transmitirle también mis palabras. Vargas se acercó al oído de Cárdenas y susurró, dígale que una copia de esos libros ya está en un lugar muy seguro, como mi póliza de seguro. Y que si me tocan, la mitad de las estrellas del ejército del Perú caerán del cielo. Los ojos de Cárdenas se dilataron de terror. Ella ya había planeado todo y los estaba esperando. Mientras veía cómo la fiscalía se llevaba a Montoya, Vargas le preguntó a Ríos, «Coronel, ¿está todo listo con la prensa?» «Sí, mi general. Hemos contactado a periodistas especializados en defensa y les hemos filtrado parte de la información bajo embargo. Acordamos que si el Comando Conjunto intenta minimizar el caso, lo publicarán de inmediato». «Bien. Ahora están entre la espada y la pared». Vargas miró al cielo. Las nubes se estaban disipando y el sol brillaba. Pero sabía que atrapar a Montoya era solo el principio. A partir de ahora, la lucha sería contra un muro invisible y gigantesco. Regresamos. ¿Qué hay de almuerzo hoy? Estofado de res, mi general. Perfecto. Un día que pide un vaso de pisco. Vargas esbozó una leve sonrisa y subió al helicóptero.
Su guerra acababa de expandir su frente de batalla. De una guerra local en la 31ª Brigada, a una guerra total contra la corrupción de todo el ejército. Cuando el helicóptero se elevó, los campos dorados de la sierra se extendieron bajo sus pies. La tierra que debía proteger, los hombres que debía proteger. Esa era la única razón de su lucha. Esa noche, el Perú no durmió. La declaración de conciencia de la comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, transmitida con voz temblorosa por el presentador de las noticias de las 9, no fue una simple revelación de corrupción militar. Fue un misil dirigido al corazón de El Círculo del Sol, la vasta red de poder que había dominado la cúpula del ejército del Perú durante décadas. Mientras se emitían las noticias, las luces del cuartel general del ejército en Lima y del Ministerio de Defensa no se apagaron. Los teléfonos no dejaban de sonar y las trituradoras de papel trabajaban sin descanso. Pero ya era demasiado tarde. La información que la teniente general Vargas había filtrado a la prensa era demasiado detallada y extensa. Las grabaciones de llamadas y los memorandos firmados por Ricardo Montoya eran pruebas irrefutables. A la mañana siguiente, en el cuartel general del Quinto Cuerpo, Vargas estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando el amanecer. No había dormido en toda la noche, pero sus ojos estaban lúcidos. Mi general comandante. El coronel Javier Ríos entró. Su rostro reflejaba alivio y preocupación a partes iguales. El ministro de Defensa ha emitido una declaración especial. Ha ordenado una investigación sin cuartel, y se ha formado un equipo de investigación conjunto entre la Fiscalía Militar y la Fiscalía Civil. La opinión pública está enardecida, será imposible que intenten encubrirlo. Como esperaba. Pero el comandante general del ejército la ha convocado. Ordena que se presente en su despacho en el Pentagonito, a las 10 de la mañana. La voz de Ríos se volvió grave. El comandante general, un general de ejército de 4 estrellas, no era miembro directo de El Círculo, pero había llegado a su puesto con su apoyo. Convencido de que este escándalo había dañado la imagen del ejército, no dejaría pasar la ofensa de Vargas. Tengo que ir. Evitarlo no resolverá nada. Vargas se vistió con su uniforme de gala. Las condecoraciones en su pecho eran testimonio de su ardua carrera militar. Se puso la boina y, frente al espejo, se miró directamente a los ojos. Coronel, usted quédese aquí y cuide de la unidad. Si por alguna razón no regreso. No diga eso, mi general. Si usted no regresa, todo el Quinto Cuerpo de Ejército marchará sobre Lima. La broma desafiante de Ríos hizo que Vargas sonriera. Gracias por la broma. Volveré. El helicóptero despegó de Huamanga y se dirigió al sur. Una hora después, aterrizó en Lima y Vargas fue escoltada directamente al cuartel general del ejército. Los oficiales que pasaban por los pasillos la miraban de reojo. Miradas que mezclaban admiración, miedo y envidia. La puerta del despacho del comandante general se abrió. Al final de la espaciosa oficina, frente a una enorme bandera peruana, estaba sentado el general. No levantó la vista de los documentos que leía, dejando a Vargas de pie. Era una táctica de presión silenciosa. 10 minutos después, el general se quitó las gafas y la miró fijamente. Teniente General Vargas. Sí, mi comandante general. ¿Es consciente de lo que ha hecho? ¿Que ha ganado aireando los trapos sucios del ejército ante todo el país? Justicia, honor, o quizás popularidad. Su voz era baja, pero temblaba de ira. Solo he extirpado la carne podrida, mi general. ¿Carne podrida? En el proceso, la confianza en el ejército se ha desplomado. ¿No ha pensado en la moral de los cientos de miles de soldados que se sacrifican en el frente? Por su heroísmo de pacotilla, ahora se nos trata como a una banda de criminales, gritó, golpeando la mesa. Mi comandante general, respondió Vargas sin inmutarse. Quienes han dañado la confianza en el ejército no soy yo por denunciar la corrupción. Son aquellos que se llenaron los bolsillos con la sangre de sus subordinados los que convirtieron al ejército en una banda de criminales. Mientras los soldados pasaban frío, ellos malversaban el dinero de la calefacción. Mientras un subordinado resultaba herido en un entrenamiento, solo se preocupaban por su ascenso. Encubrir a esos comandantes es el verdadero acto de traición que destruye la moral. Como comandante del cuerpo de ejército, solo quería que mis hombres pudieran llevar su uniforme sin sentir vergüenza. El rostro del comandante general se congestionó. Se mordió el labio, sin palabras.
Las palabras de Vargas eran irrefutables. Pero no quería admitirlo. Admitirlo significaría el colapso del orden que él había defendido. ¡Qué insolencia! ¿Es porque viene de las fuerzas especiales que no respeta la jerarquía? No se librará de los cargos de revelación de secretos militares y desacato. Era su ultimátum. La amenaza de usar su autoridad para iniciar un proceso disciplinario. Pero Vargas, con calma, sacó un sobre de su uniforme. Mi comandante general, ¿no le interesa saber qué hay en este sobre? ¿Qué es? ¿Más material para chantajear? No. Es la lista original de sobornos para ascensos redactada por Ricardo Montoya. Vargas colocó el sobre en el escritorio del general. En la copia que entregué a la prensa, omití deliberadamente esta parte. La mano del general se detuvo. Con manos temblorosas, abrió el sobre. En la parte superior de la lista, rodeado con un bolígrafo rojo, había un nombre. El suyo. Su pupila tembló. Montoya nunca le había entregado dinero directamente. Pero el padre de Montoya había sido su mentor en la escuela militar. Y una parte de los fondos para los estudios de su hijo en el extranjero provenían de una de las cuentas de testaferros de Montoya. Usted puede no haber participado directamente en la corrupción, mi general. Pero lo sabía y lo toleró, y se benefició indirectamente de ello. Esa es la razón por la que el Círculo del Sol ha sobrevivido hasta ahora. Vargas se acercó un paso más. Si esta lista se hace pública, tendrá que pasar a retiro de forma deshonrosa. Pero no es lo que deseo. Si el jefe del ejército es señalado como cómplice de corrupción, entonces sí que nuestro ejército quedará en un estado irrecuperable. El general se desplomó en su silla. Comprendió que había perdido, o más bien, que había estado perdido desde hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que renuncie? No, mi general. Vargas negó con la cabeza con firmeza. Quiero que durante el resto de su mandato, dirija esta investigación con más rigor que nadie. No para encubrir, sino con el dolor de cortar por lo sano, castigando a todos los implicados. Y que mejore las precarias condiciones de las unidades de primera línea. Si lo hace, esta lista existirá solo en mi memoria. Esta es la última muestra de lealtad que le ofrezco. El general levantó la vista y la miró. En sus ojos no había interés personal. Solo una sincera preocupación por el ejército y sus hombres. Sintió una oleada de vergüenza. Él, con 4 estrellas, estaba aprendiendo de una subordinada de 3 lo que significaba ser un soldado. Tras un largo silencio, habló. Su voz era mucho más tranquila. Usted es mejor que yo. De acuerdo. Se lo prometo. Apostaré el honor que me queda de mi carrera militar para resolver esta situación a la perfección. Y no habrá ninguna discusión sobre sancionarla. Gracias, mi general. Victoria. Vargas saludó con energía. El general también se levantó y le devolvió el saludo respetuosamente. Firme. Vargas salió del despacho. Cuando la puerta se cerró, el general miró por la ventana. El cielo sobre Lima parecía inusualmente azul. Pulsó el intercomunicador. Ayudante, que vengan el inspector general y el jefe del servicio jurídico. Ahora mismo. La tormenta había pasado. Era hora de reconstruir los muros derrumbados. Pasaron las estaciones. El viento helado de la sierra amainó y, bajo el hielo de los ríos, comenzó a fluir el agua del deshielo. La 31ª Brigada había cambiado por completo. En el lugar de Ricardo Montoya y sus seguidores, se habían destinado comandantes competentes y honestos. Los entrenamientos de exhibición desaparecieron, dando paso a entrenamientos realistas e intensos. Los soldados, aunque al principio les costó, se adaptaron al nuevo ambiente, sintiendo el orgullo de que su sudor estaba directamente relacionado con la seguridad de la patria. En el comedor se servían comidas calientes y nutritivas todos los días, y en los barracones la calefacción funcionaba a pleno rendimiento. Los soldados ya no se quejaban de un ejército frío y hambriento. Un día soleado de marzo, la teniente general Vargas estaba inspeccionando un puesto de avanzada de la 31ª Brigada. Sin escolta, subió por un empinado camino de montaña en un solo jeep. Al llegar, el jefe del puesto salió corriendo a saludarla. Firmes. Bienvenida, mi general comandante. Descansen. Daré una vuelta sin perturbar la guardia.
Vargas inspeccionó meticulosamente el interior del puesto. El estado de las armas, la gestión de la munición y hasta la expresión de los soldados. Todo era impecable. Con una sonrisa de satisfacción, se dirigió al mirador. Allí, 2 soldados montaban guardia, mirando hacia el norte. La espalda de uno de ellos le resultaba familiar. Cabo Quispe. Al oír su nombre, el soldado se sobresaltó y se dio la vuelta. Firmes. Cabo Quispe, Carlos. Era el mismo soldado que se había lesionado el tobillo durante la desastrosa operación de Montoya. Ya recuperado y convertido en un cabo competente, defendía la primera línea. ¿Cómo está ese tobillo?, preguntó Vargas con una mirada cálida. Perfectamente, mi general. Gracias a usted, recibí el mejor tratamiento en el Hospital Militar Central y me he reincorporado. Puedo correr sin ningún problema. La voz del cabo Quispe rebosaba de energía. La mirada con la que observaba a Vargas estaba llena de respeto. Nunca olvidaría la mano de la general que lo había ayudado a levantarse de aquel lodazal. Me alegro. Gracias a soldados como usted, puedo dormir tranquila por las noches. Vargas le dio una palmada en el hombro. Mi general comandante, muchas gracias. Por no abandonarnos. La voz de Quispe se quebró por la emoción. Sus palabras no eran un simple agradecimiento por el tratamiento. Eran una gratitud por haberlos protegido de un comandante corrupto y por haberles devuelto la dignidad como soldados. Vargas sonrió levemente. Un comandante que protege a sus subordinados no hace algo digno de agradecimiento, sino algo que es su deber. Solo hice mi trabajo. Se apoyó en la barandilla del mirador y miró hacia el norte. La vegetación de la tierra de nadie se mecía con la brisa primaveral. Tras ese paisaje pacífico se escondía la tensión de unos cañones que podían abrir fuego en cualquier momento. Por eso, el soldado debía estar siempre alerta. Con un espíritu limpio y fuerte. De regreso, el coronel Ríos, al volante, preguntó: ¿Ha oído las noticias, mi general? El exgeneral Montoya ha sido condenado a 7 años de prisión. Y sus cómplices a penas similares. La mayoría de los generales relacionados con el Círculo del Sol han sido pasados a retiro de forma deshonrosa. Reciben lo que merecen, respondió Vargas con indiferencia. Las noticias sobre ellos ya no le importaban. Eran solo los restos de un pasado superado. Y hay rumores de que la presidencia está considerando su nombre para un alto cargo en el ministerio. Dicen que también tiene muchas ofertas del mundo político. Ríos tanteó con cautela su opinión. Vargas se había convertido en una heroína nacional. Si dejaba el uniforme y entraba en política, su éxito estaba asegurado. Un camino cómodo y brillante se abría ante ella. Vargas bajó la ventanilla. Una fresca brisa primaveral entró en el coche. Coronel Ríos. Sí, mi general comandante. Yo no sé nada de política. Mi única política es esta: si el enemigo provoca, aplastarlo sin piedad. Y que a mis muchachos nunca les falte comida en el estómago ni un techo cálido para dormir. Miró la bandera que ondeaba a lo lejos, en el cuartel general del 5º Cuerpo. Soy una soldado. Mi lugar no es un sillón de cuero en el Congreso, sino este campo polvoriento. Hasta que la guerra termine o yo muera, no bajaré de aquí. Ríos la observó por el retrovisor. Su rostro era decidido. Ninguna tentación de poder podría doblegar su convicción. Sintió una oleada de orgullo. Servir a una comandante así era el mayor honor para un soldado. Entendido, mi general. La seguiré hasta el final. Victoria. Vamos. Al campo de entrenamiento. Hoy hay práctica de tiro con tanques, ¿no? Quiero ver cómo andan los muchachos. El jeep aceleró por el camino de tierra. El polvo se levantó, pero hasta ese polvo parecía brillar. Vargas cerró los ojos y pensó. Una estrella no brilla cuando está en lo alto del cielo. Una estrella demuestra su valor cuando ilumina el lugar más oscuro, el más bajo. En su hombro, sus estrellas de general brillaban bajo el sol. No eran un símbolo de poder, sino el peso